José Nathanson con nosotros, politólogo, periodista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? Muchísimas gracias por gracias por la invitación. Bueno, me pareció muy interesante y lo recomiendo ya mismo. Este libro, que se llama ¿Por qué? Aquí lo tienen en pantalla. ¿Por qué? Y es la historia, creo, fascinante en un punto de cómo se construyó el macrismo. Acá está, ¿Por qué? De José Nathanson. Con muchas cuestiones que me parecen muy interesantes para analizar. Lo primero que me llamó la atención es que nada es casual en el mundo de Cambiemos y puntualmente de lo que es el PRO, desde los globos hasta el timbreo, hasta la camisa celeste, hasta un poco la ideología de la no ideología. José. Sí, todo tiene una explicación. Lo que yo trato de hacer en el libro es entender por qué el macrismo funciona. Eso es lo que intento hacer desde la primera hasta la última página. Yo tengo una posición muy crítica respecto al macrismo, de hecho la expreso en el libro y la conclusión está dedicada a explicar eso, pero mi idea no es criticar al macrismo, no es denunciarlo, no es desnudar su alma verdadera, si es que existiera tal cosa, digamos, sino entender por qué funciona, explicar, bueno, por qué un heredero de una fortuna, un chico, una persona rica, que habla con la fonética típica de las clases altas de la zona norte de Gran Buenos Aires, gana en una ciudad como Buenos Aires, después gana en la Argentina, después gobierna exitosamente en términos de legitimidad popular. Esa es la idea del libro, ¿no? El acercamiento, de alguna manera, se hace con mucho cuidado. Habitualmente lo que haces en el libro es ser crítico de aquellas posiciones que intentan acercarse con prejuicios, ¿no? Porque decís, bueno, no se puede captar bien la esencia si uno es prejuicioso en ese acercamiento. Y una de las cuestiones que me llamó la atención es que hay una hipótesis muy fuerte, que esto es que el comienzo, de alguna manera, de lo que es un ciclo en alza del macrismo y de Cambiemos, se inicia con la victoria de Cristina Fernández de Kirchner por el 54% de los votos. ¿Cómo es esto? Sí, yo digo ahí, mira, yo creo que el kirchnerismo empieza a declinar. Yo dedico el primer capítulo del libro a entender por qué terminó cayendo y por qué se desmoronó el kirchnerismo cuando Cristina ganó con el 54% y entendió como un dato tallado en piedra algo que en realidad es una realidad social contingente. El kirchnerismo se olvidó en ese momento de algo muy importante, que es que la hegemonía no se construye con los que ya tenés. La hegemonía se construye con los otros, con los que no te están apoyando en este momento. Que era algo que el kirchnerismo había tenido muy en cuenta en 2003 y había tenido muy en cuenta también en 2008-2009, cuando el kirchnerismo renació después de la 125 y la derrota electoral. En ese periodo en el que el kirchnerismo empieza a declinar, empieza a ascender el macrismo de una manera muy inteligente, muy astuta, muy discreta por momentos. Uno también se podría preguntar, ¿el kirchnerismo podría haber caído y el presidente podría ser Sergio Massa o podría ser Elisa Carrió? ¿Qué es lo que hizo que al final terminara siendo el Macri, el presidente? Bueno, eso es otra de las cosas que trato de preguntarme, ¿no? Ahí haces mención a lo que es un sector de la población, un sector de ingresos medios bajos, que de alguna manera en algún punto constituía electorado del kirchnerismo y que vos decís, bueno, el kirchnerismo lo termina descuidando. ¿Por qué? Yo creo que el kirchnerismo se olvidó de ese sector en un momento. Que es muy grande, ¿no? 36%. Sí, según cómo lo midas, entre 25, 30, 35, depende cómo lo mires. Algunos le dicen clase media emergente, clase media baja. Hablo de, por ejemplo, un pequeño comerciante, un trabajador formal, camionero, un vendedor de un local de electrodoméstico, por dar algunos ejemplos. Es un sector que se había beneficiado mucho al principio de las políticas kirchneristas, pero que en un momento el kirchnerismo abandonó. Y lo abandonó con una especie de, ¿viste la frase de Borges que decía que los peronistas no son ni buenos ni malos, son incorregibles? Bueno, el kirchnerismo hizo una especie de lectura invertida, relectura invertida de Borges. Dijo, este sector no es ni bueno ni malo, es incorregible, y se olvidó de ese sector. Y las dos grandes demandas de ese sector social, que eran la inseguridad y el impuesto a las ganancias, son dos demandas que el kirchnerismo no atendió, o atendió mal, o atendió tarde. ¿Por qué? Porque entendía que no era parte de su agenda. Yo creo que con la inseguridad el kirchnerismo tuvo un problema ideológico, es el que tenemos todos los progresistas, que es que la inseguridad, sabemos que en su raíz es producto de la desigualdad, pero en el mientras tanto no sabemos qué hacer. La derecha tiene una respuesta para eso, que es más represión, más policías, más cárceles, penas más altas, lo estamos viendo en este gobierno. El progresismo, la izquierda tiene un problema con eso, el kirchnerismo nunca logró encontrar una respuesta. Y con el impuesto a las ganancias lo mismo, yo creo que el kirchnerismo pensaba, y yo comparto, que el impuesto a las ganancias es en esencia un impuesto progresivo, sos economista, lo sabes bien, y un impuesto que premia a los pobres y castiga más a los ricos, digamos. Pero no logró transmitir esa idea, no logró armarlo de una manera que fuera socialmente convincente, y por eso terminó perdiendo este sector social, efectivamente. Hay una definición tuya, decís, el gobierno de Macri es un gobierno de derecha,
que va a legar una Argentina más desigual y egoísta, menos populista y solidaria, pero no es una reedición de la dictadura. ¿Por qué? Mira, yo creo que en primer lugar... Bueno, está claro que yo tampoco creo que sea una reedición de la dictadura. No, yo creo que ni de la dictadura ni del menemismo, Julián. Yo creo que de la dictadura no, porque es un gobierno, en primer lugar, que llega al poder de manera democrática. Totalmente. Vamos a reconocerlo. El macrismo le ganó al peronismo las elecciones 2 veces, 2015 y 2017. Y en la provincia de Buenos Aires el kirchnerismo perdió 3 veces, 2013, 2015 y 2016. Yo creo que, aún con comportamientos autoritarios, que tiene el macrismo comportamientos autoritarios, yo creo que Milagros Sala es una presa política, yo creo que hay abuso de prisión preventiva en la detención de unos cuantos funcionarios, de algunos empresarios. Aún con todo esto, yo creo que el macrismo no rompe los perímetros amplios de un sistema democrático. Yo no estoy en condiciones de decir que el macrismo es un régimen no democrático, que es una dictadura o un autoritarismo. O sea, es que yo soy politólogo, la democracia no es una garantía de satisfacción universal de la gente. La democracia es una forma de organizar el poder, la lucha por el poder y el ejercicio del poder. Y yo creo que el macrismo no rompió ese régimen. Entonces, no es igual que la dictadura por esto, y no es igual que el menemismo porque hace política social. El menemismo no tenía política social. El macrismo, con su sesgo, desmontando programas, con un sesgo más de derecha, con una idea de la política social como una red de contención mínima, en lugar de ser una política de ampliación de derechos permanentes, que era por ahí el enfoque que tenía el kirchnerismo en algún momento, pero no deja de ser política social. El menemismo no hacía política social. Por eso el macrismo es cirugía mayor con anestesia, en todo caso, no sin anestesia. Hablas de la posibilidad, muy probablemente, de Cambiemos de alguna manera edificar lo que se llama una nueva hegemonía, a la manera de Gramsci, que refiere sobre Lenin, como un sistema de partidos, de conducción político-moral que transforma lo que son los valores dominantes de la sociedad. ¿Cómo es esto? Mira, la hegemonía, sin concepto gramsciano básico, digamos, no es dominar la sociedad, no se impone por las armas, es una mirada... ¿Es el cambio cultural que dice el gobierno? Es ganar la batalla cultural. Yo creo, el subtítulo del libro iba a ser, pero era demasiado irritativo para mí, digamos. Dice, la rápida agonía de la Argentina kirchnerista y la brutal eficacia de la nueva derecha. Sí, ese es el subtítulo que quedó. El subtítulo que uno de los que habíamos barajado era ¿cómo hizo Macri para ganar la batalla cultural? Pues, ¿qué es la hegemonía? La hegemonía es cuando un sector de la sociedad, un grupo político, logra convencer a una mayoría social de que sus intereses, los intereses de ese sector, son los intereses de esa mayoría. Eso es la hegemonía. Eso es la hegemonía. Esa es la construcción de hegemonía. Lo hacen mediante la persuasión, mediante el convencimiento. En las elecciones de 2017, del año pasado, el macrismo logró algo muy importante en ese sentido, que es gente a la que le fue mal lo votó. Gente a la que le fue mal económicamente lo votó. 2017 logró desconectar la base material de un montón de personas del comportamiento político. Eso es construcción de hegemonía y eso es lo que yo creo que está haciendo el macrismo. ¿Cómo se formó el gobierno, digamos? Llama mucho la atención, y esto vos lo marcás muy bien en el libro, este conjunto de dirigentes que se formó en colegios privados, colegios de élite muy probablemente, y que de alguna manera, bueno, hoy en lo que es su función de gobierno, prometen un sistema igualitario, digamos, ¿no? Donde incluso la educación sea una herramienta igualadora, algo que obviamente a todas luces es un mito, ¿no? Sí, ellos prometen igualdad de oportunidades, que no es lo mismo que una sociedad igualitaria. Una sociedad igualitaria es lo que en la discusión académica se llama igualdad de resultados, es decir, una pirámide social lo más chata posible. Ellos no creen en eso, ellos creen en construir una línea de largada y que la gente compita. Una línea equitativa de largada, que vos, yo y la persona que nació. Todos competimos a partir de un lugar. A partir de un lugar. Y el que llegó más lejos es porque se esforzó más, porque trabajó más, porque durmió menos la siesta. Yo estoy en contra de la igualdad de oportunidades. Esa es la meritocracia. Esa es la meritocracia. Y es una cuerda que el macrismo toca con mucha inteligencia, pero tiene que ver con algo que los argentinos somos, que es que somos hijos de inmigrantes. Nuestros abuelos, no sé, tus abuelos, mis abuelos llegaron de los barcos con una mano atrás y otra adelante y lograron que sus hijos o sus nietos sean arquitectos, doctores, ingenieros, economistas, politólogos. Bueno, el problema es que eso no funciona más en la Argentina de hoy. Esa Argentina ya no existe. Entonces, usar la idea de igualdad de oportunidades es caer en una falacia, es confundir a la gente. Por eso yo estoy en contra de la idea de igualdad de oportunidades. Creo que el Estado lo que tiene que procurar, sobre todo, es la igualdad de resultados. Es decir, achicar la distancia social, hacer que la distancia entre el rico y el pobre sea la menor posible. Por supuesto, tiene que tratar de que la gente trabaje y progrese y compita, pero sobre todo tiene que construir una sociedad más igualitaria. ¿Y por qué decís entonces que no es realista esto de plantear una competencia? Vos decís que la meritocracia no existe porque no todos estamos en condiciones de competir. Porque la economía no es capaz de incluir a la totalidad de la sociedad como sí lo podía hacer hace 100 años. Porque tenemos una estructura económica
que excluye de manera estructural a un porcentaje importante de la sociedad, 20-30%. Para ese porcentaje el macrismo tiene una respuesta que es planes sociales gestionados por el Ministerio de Desarrollo Social, punto. Ahora, yo creo que lo ideal sería una sociedad más igualitaria a partir de una economía más diversificada, con más industria, etcétera, etcétera. Bueno, esa no es el proyecto de país que tiene el macrismo. Digamos, ¿no? ¿Cómo ves el sistema de gobierno en tanto y en cuanto hay algunas jugadas políticas que resultan a veces polémicas, pero que al gobierno le han dado resultado, y uno mira inmediatamente a Jaime Durán Barba? Digo, ¿es importante todavía hoy Jaime Durán Barba para el gobierno? Sí, para mí Durán Barba y Marcos Peña son los artífices del macrismo tal como lo conocemos. Hay ministros del macrismo, Frigerio, etcétera, que juegan el juego de la política como lo juegan todos. Frigerio podría ser el ministro del Interior casi te diría de Néstor Kirchner, digamos, o de Duhalde, digamos. Ahora, yo creo que los que le imprimen la novedad al macrismo son Durán Barba, que es el inspirador, y Marcos Peña, que es el artífice de ese macrismo. Entonces, el macrismo tal como lo conocemos, estas cosas raras que hacen el macrismo, como poner, por ejemplo, de candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires a la vicejefa de gobierno de la ciudad, bueno, esas cosas son inventos de Durán Barba y Marcos Peña. Ese es esa cosa heterodoxa, esa cosa rara que tiene el macrismo, que a mí incluso me cuesta captar. Una de las cosas que yo hice para el libro es que hace muy poco, yo desde la crítica al macrismo, hay muy poca voluntad. Yo lo que hice es entrevistar y dialogar con los funcionarios macristas, algo que parece una pavada, pero que la crítica al macrismo hace poco. Yo me tomé el trabajo de entrevistarlos, estuve con Durán Barba, con Marcos Peña, lo cuento ahí en el libro, pero yo lo que quiero con el libro es entender por qué funciona el macrismo. Criticarlo, por supuesto, pero básicamente entenderlo. Con la idea de que entender no es justificar. ¿Vos podés entender algo? Recién yo lo estaba entendiendo perfectamente lo que decía López Murphy. No comparto nada, ni un miligramo de lo que dijo, ni un punto aparte. Ahora, la idea es entender el fenómeno político, la criatura política que significa el macrismo, y yo creo que en eso hubo desde el kirchnerismo y desde la izquierda una subestimación y una falta de voluntad. ¿Es el gobierno del presidente Macri la nueva derecha? Sí, yo creo que es un exponente de la nueva derecha. Yo estoy dispuesto a defender esa idea que me costó algunas críticas. Dos o tres elementos de la nueva derecha, ¿cuáles serían? Es democrática. Sí. Juega el juego de la democracia. Sabe que tiene que hacer política social porque no puede permitirse que el país vuele por los aires. O sea, Macri hoy no puede hacer lo que hizo López Murphy con De la Rúa, no lo puede hacer, no puede sentarse y decir vamos a recortar el gasto público, no lo puede hacer porque la Argentina estalla y ellos saben que necesitan garantizar la gobernabilidad y la paz de los conurbanos, entonces no lo pueden hacer. Y al mismo tiempo porque tienen una macroeconomía ortodoxa, neoliberal, con meta de inflación, con apertura del sector externo, etcétera, etcétera, pero que al mismo tiempo no produce un shock de ajuste del Estado. O sea, no hay un ajuste del gasto público o del Estado al estilo de los 90. No hubo un achique del gasto público y del Estado como fue el de Menem. Hay un ajuste gradual, una voluntad de reducir el déficit. Tiene un rumbo neoliberal. Yo creo que es un gobierno neoliberal, es un gobierno de derecha, por eso digo que de derecha. Ahora, porque es democrática, porque entiende que tiene que tener una red social mínima para que no vuele la Argentina por el aire y porque se toma estas libertades respecto a la receta neoliberal clásica, aún siendo neoliberal, yo creo que es una nueva derecha. Si estoy en mi casa un sábado de la mañana y de pronto escucho el timbre y voy a la puerta, ¿por qué me imagino más que puede llegar a ser Macri antes que Cristina Fernández? Bueno, porque el macrismo ha hecho del timbreo la escenificación mayor de la política. ¿El timbreo qué es el timbreo? El timbreo es lo opuesto al acto de masas. Es el funcionario, la presidenta, la gobernadora, el ministro, que se acerca a la casa del vecino, no es la gente que va hacia la Plaza de Mayo a escuchar. No vamos en masa, digamos. Claro, no vamos en masa, que se acerca y que escucha individualmente, es una relación individual. Yo te hablo a vos, a vos, a vos, a vos, es una relación individual. El acto de masa es una relación del líder con el pueblo. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Que el pueblo, reunido en la plaza, a diferencia del vecino suelto, se mira, se encuentra y se reconoce igual, se reconoce libre y construye. ¿Qué construye? Un partido político, una asamblea, un sindicato, el peronismo, eso es el pueblo reunido. El macrismo saltea eso, el macrismo construye relaciones individuales entre el líder y el vecino, entre el líder y el ciudadano. Por eso el timbreo es la puesta en escena de un gobierno que es muy individualizante, que tiene una concepción de la sociedad, la vieja frase de Thatcher, no hay sociedad, hay individuos. Así es como el gobierno mira a la sociedad. La política del gobierno está focalizada en lo que son los individuos puntualmente, no hay construcción colectiva. No, ellos no creen en la construcción colectiva. De hecho, yo lo pongo en el libro. Yo entrevisto a yo le digo, bueno, ustedes no creen en la construcción colectiva, creen que las construcciones colectivas no existen. Yo le digo, ahora, vos vas a Argentina y le preguntás a una persona, a un tipo, ¿y usted qué es? Y el tipo te dice, yo soy peronista.
peronista es un peronismo, o uno que te dice yo soy camionero. Los camioneros son una construcción colectiva, Sí. Moyano, Sí. ¿Y eso dónde está? Y ellos te dicen, bueno, eso es el siglo XX, nosotros estamos en el siglo XXI. Yo creo que se equivocan, porque yo creo que las construcciones colectivas siguen teniendo un peso importante en la política, sobre todo en un país como este, tal vez en Brasil tienen otro, en Chile tienen otro, en este tienen el siguiente, y creo que es algo que el gobierno no ve. Ahora, ellos sí conciben la política como una serie de peces que nadan sueltos en una pecera, ¿no? José, decime que los globos son accidentales y que No, el gobierno no piensa que los globos son estratégicos. No, yo creo que sé que en algún momento lo estudiaron y lo Sí. midieron, y yo lo que creo que los globos tienen una explicación. ¿Son a propósito los globos? Son a propósito, pero tienen una explicación además. ¿Qué hacen los peronistas cuando están contentos? Los peronistas Los peronistas cantan la marcha peronista. cantan la marcha. Los radicales, ¿qué hacen? Cantarán la marcha radical, ¿se acuerdan Sí, de las Alfonsín? boinas blancas. El macrismo, ¿qué tiene cuál es la épica del macrismo? Haberle ganado 2 veces a Filmus en la ciudad, es una épica menor, Reducida, como epopeya. sí, Bueno, acotada. entonces ¿qué hacen? Vuelven recurren a su memoria emotiva, ¿se acuerdan Sí. de los bar mitzvah, de los cumpleaños, los casamientos, de los tercer tiempos de la infancia? Por eso los globos, por eso Sí. el trencito, por eso el baile, ¿no? O sea, hace referencia a lo que podría ser un festejo, digamos, relativamente Un festejo tradicional. privado, ¿qué es de un festejo? Son Sí. fiestas privadas, ¿no es cierto? Un festejo privado, no público, no hay Y construcción el presidente colectiva. bailando, que no baila bien, hay que decirlo claramente. No, bueno, son dos cosas. Por un lado es eso, es remitir un festejo privado, algo que todos en algún momento bailamos, todos bailamos en algún momento. Y por el otro lado es mostrar que es un presidente que puede bailar mal y que no hay problema. Eso sí lo digo en el libro, pero también También está estudiado. También lo han estudiado, efectivamente. José Nathanson, muchísimas gracias. No, por gracias estar por con la nosotros. entrevista. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.